El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en la mañana. ¿Qué pasa con el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Se tramita en la Comisión de Fiscalización, órgano parlamentario que ya escuchó las pruebas de cargo y de descargo. De cargo por parte de los tres interpelantes, la asambleísta Amapola Naranjo, la asambleísta Lourdes Cuesta y el asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, y las pruebas de descargo de la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo. Roberto Gómez, asambleísta de Creo, está en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Encantado de estar acá, muy buen día y un saludo a todos. ¿Tiene o no futuro este juicio político? Tiene. Lo que no tiene futuro es la seguridad de la gente con la ministra en el cargo. Cada día que la ministra de Gobierno pase en su cargo, la vida de la ciudadanía corre peligro. Y yo creo que eso es algo que hemos demostrado con absoluta claridad, y las pruebas se cuentan en muertos, pues. No es que no se sabe si pasó algo, pues es que la gente la matan. Los sicarios entran a balear a un hombre en una escuela y hieren a un niño. Luego, por matar a un hombre en la calle, matan también a un niño. Va un hombre aquí en Quito a comprar pan y lo degollan, pues. Un fiscal anda, un concejal anda, un defensor del pueblo anda y todos terminan avaliados, 2 de ellos muertos. Roban el lugar donde está la fiscal general de la nación, pues. Esa es la seguridad que tiene el Ecuador con la ministra de Gobierno. Y mientras eso sucede, hay asambleístas que blindan al ministro cuando la gente está desprotegida en las calles. Y eso es lo que pareció en la comparecencia de la ministra, porque ahí solo se hablaron de 3 temas específicos y un poco hasta debilitados, dadas las circunstancias del país. Porque este tema de la muerte de la chica en Ibarra es un tema muy particular, muy personalísimo. El tema de la inseguridad carcelaria es un tema que, si bien es cierto, ha tomado fuerza, quedó opacado por lo que pasó en octubre. Y el otro tema de la falta de manejo y liderazgo de la ministra frente a las autoridades policiales también se ha quedado un poco debilitado frente a lo que hemos vivido. De ahí es que viene el siguiente punto. Delitos de lesa humanidad, violaciones contra los derechos humanos, uso de gases caducados en una protesta, lo que también significa una violación de los derechos humanos, 11 muertos. Y para colmo, una ministra que persiste en el cargo, y si a eso le agregamos el audio que usted presentó en el Pleno Legislativo, tenemos un fusible quemado, como le decía Fabricio. No, lo que tenemos es alguien que perjudica con su permanencia del cargo a la ciudadanía, y el juicio político lo que quiere hacer justamente, en general siempre, es remover a un ministro cuya permanencia en el cargo se constituye en un perjuicio para los ciudadanos y el normal desarrollo de la nación. El día del juicio político, que será en el Pleno, ya se dieron las pruebas de cargo que las presentamos. Ya la señora, la ministra, fue a la asamblea, a la comisión, a hacer lo que tenía que hacer. Ella, a hacer sus pruebas de descargo. Pero ustedes no estuvieron presentes ahí. Sí estuve. Ese día no era la interpelación. Ese día era el día en que el ministro va y dice las mentiras de por qué ella sostiene que no sería la responsable política. Yo llegué al final, ¿por qué? Para decirle a la gente que me extrañaba, oigan, el día de hoy, la señora, la ministra, tiene la obligación de venir a descargar. Yo puedo interpelarlo hoy día también si quieren, y les dije, ella vino a esta comisión a decir que María Verónica Espinosa era inocente, no era responsable política. Aquí vino a mentir a la comisión aprobó igual el juicio a María Verónica Espinosa, y el Pleno la censuró. ¿Qué credibilidad puede tener una persona así? Y dije otras cosas también. Entonces, pero no estuvo durante toda la comparecencia de la ministra. Es que la comparecencia... Digo, el interpelante debería escuchar, ¿no? Sí, claro, pero acuérdese que usted puede escucharlo mientras trabaja con su equipo de trabajo, recopilando los videos, anotando las cosas que se dicen para poder después presentarlo con el juicio político. Los equipos de trabajo también estaban ahí. Por eso es que yo llegué a decir, oiga, aquí los asambleístas me extrañan. Quiero decirles que yo no voy a pasar interrumpiéndolo a la persona que está haciendo sus pruebas de descargo, defendiendo su... Entonces, ese día ella mintió diciendo lo de las cárceles. ¿Por qué? Porque hay un decreto que sí le delega a ella y a quienes ella tiene a cargo de entrar a preservar la vida de la gente y evitar delitos. No lo hizo. 1, 2. En el tema del femicidio de Ibarra es un caso particularísimo donde es absolutamente paralelo e igual al del Procurador General del Estado. Recordará que el procurador, con toda su estructura activa, 2 de sus abogados fallaron en 7 minutos en llegar a un proceso judicial y luego lo censuramos por eso. ¿Por qué? Porque al fallar en llegar y a ser excluidos del proceso,
ya el procurador no defiende el interés del Estado, que es obtener un resarcimiento. De la misma manera, la ministra de Gobierno, con toda su estructura activa, con alrededor de 15 o 18 personas a su cargo, durante 1 hora y media, no salvan la vida de una mujer que tenía un cuchillo en la garganta, y falla, pues, en obtener el interés superior del Estado, en defender la vida de una mujer, de una persona, en un grupo vulnerable que estaba siendo atacada. Y luego la inseguridad es responsabilidad de quién, pues. Pues lo que pasa es que están blindándola. Y el otro tema, rapidísimo. Eso fue lo de este proceso, que lo blindaron desde julio. Ahora hay uno nuevo, que vamos a presentarlo esta semana o la otra, que tiene que ver con lo que usted mencionaba, el uso de gases lacrimógenos caducados, que no solo es un perjuicio para los manifestantes, los pacíficos y los violentos, sino para los policías. Puede pues explotarle en la cabina cuando del tú disparador. tienes un producto que está caducado, puede no funcionar como debería. Y eso implica que un policía que pretende tirar un gas lacrimógeno para que rebote contra una pared y caiga y disperse a la gente, no la dispersa. Entonces se confía y luego le queda una bomba molotov encima, pues. O le explota ahí mismo. Y eso perjudica a la fuerza pública y a la ciudadanía. Consecuencia, esto ya se viene también, que es lo reciente. Pero claro, cuando los juicios políticos, el CAL lo retrasa 5 meses, 3 meses, 4 meses, obviamente la gente igual no se olvida, igual las causales siguen ahí, igual el proceso se sigue, y será otro proceso también la respuesta que ella tiene que dar al audio de que ella no hace nada cuando le dice que ese calladita nomás, no renuncie, cuando le dicen que un ilícito, potencialmente un acto ilegal estuviera dándose, ¿no? Ahora, el tema es que en esta comparecencia de la ministra, su descargo ante la comisión fue realmente sorprendente y no fue transmitida en los medios de comunicación. Mira que para la comparecencia de ella, llegó con el alto mando policial, llegó con el ministro de Defensa, respaldándola. Llegó también el presidente de la Asamblea Nacional y el vicepresidente a su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, y todos se sentaron para escuchar el descargo de la ministra, que en ningún momento habló precisamente de los derechos humanos, ni del tema de la grabación, ni del tema de los gases. Entonces ahí es cuando uno comienza a entender que hay una suerte de blindar, claro, desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, desde sus cercanías políticas a la ministra, y podría perder peso el juicio político tomando en cuenta los afectos y los desafectos políticos. Y también le pregunto a usted, ¿cómo vienen los afectos y desafectos desde la bancada de Creo, que ha tenido un acuerdo legislativo con la bancada del Ejecutivo? Miren, una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que ellos hacen, y la gente hay que juzgarla por las dos, pero efectivamente la definición viene por lo que hacen. Finalmente en el CAL, luego de que Patricio Donoso, de una manera absolutamente incomprensible, y yo creo que hasta servil, dijo que no pasaría el juicio político, finalmente votaron a favor, en el CAL. Votaron los 2 votos de Creo a favor. Hay que ver qué pasa en la comisión también y luego en el pleno de la asamblea. Yo creo que el movimiento, el bloque que no es Creo, que está compuesto por varias otras organizaciones políticas, no le puede dar la espalda a la ciudadanía por blindar a un ministro, ni a este ni a ninguno. Peor aún ahora que pretenden también correctamente pues enjuiciar a la ministra, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo así? Pues a unos sí y otros no. ¿Cómo así? El juicio tiene que darse en el pleno, y el movimiento creo que es un movimiento de oposición que está del lado de la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía y no proteger ministros del gobierno, fracasados además, tiene que censurarla. Es una cuestión de la razón, es una cuestión de lo que prometimos, que dijimos que íbamos a hacer, es una cuestión de darle la espalda a los ciudadanos, y es que la blindan, pues eso no se puede sostener. Específicamente, ¿usted de qué le acusa a la ministra de Gobierno? La ministra de Gobierno es la responsable política por violar y no cumplir la normativa con respecto a lo que el presidente de la República le delega para preservar la vida de las personas que están a cargo del Estado. 1. 2. La misma responsabilidad política que acabo de explicar en tema de la muerte y el femicidio de Ibarra, que durante 1 hora y media, acompañados por 15 miembros de la fuerza pública, transmitido en vivo por redes sociales en la vía pública, en una situación de rehén, no hacen el uso de la fuerza para salvarle la vida a esa mujer y termina muerta. Mientras la ministra aprende, la gente se muere. Y lo volví a repetir, que son aprendizajes dolorosos. O sea, la ministra va a hacer clases mientras la gente la matan. 2. Tercero, la inseguridad en general. Nadie está salvo. Acaban de robar en el lugar donde estaba la fiscal general del Estado. Y la ciudadanía vive una delincuencia brutal. El último dato, el más reciente de todos, es que en Guayaquil, Durán, San Borondón, bueno,
ustedes salen en todas partes, pero ha subido la delincuencia del 29% con respecto al año anterior y todavía no terminamos el año. Y aquí en Quito, pues lo hemos visto, en República del Salvador y Portugal, 2 personas peleándose con cuchillos. En Portugal y 6 de diciembre, de un lado asesinan a una persona que sale de un banco, del otro lado asaltan a un asambleísta. Más arribita, en Portugal y 6 de diciembre, más arribita en la Lomita, vemos como un forcejeo con disparos en el piso en una moto, que fue también una cuestión importante acá en la ciudad. Y la particularidad de esto es que todos a 500 metros de distancia, con semanas de separación, es decir, ni siquiera en los lugares que se sabe que son peligrosos, hay la intervención para que paren las cosas. Le quiero pedir un comentario sobre una nota que ayer publica Diario Expreso, redactada por el colega Roberto Aguilar. El título es "El juicio a Romo se evapora". La ministra de Gobierno desvaneció las acusaciones en su contra, 2 de los 3 interpelantes ni siquiera fueron, la tercera no tuvo réplica. En la nota dice: naufraga el juicio político contra María Paula Romo. El 2 de diciembre, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la ministra de Gobierno desvaneció con harta fortuna las acusaciones en su contra. 2 de los 3 interpelantes ni siquiera asistieron. Roberto Gómez de Creo ni apareció por allí. La independiente Lourdes Cuesta, para sorpresa de todos, se fue en cuanto llegó su antagonista. Y la única que estuvo presente, la correísta Amapola Naranjo, no le quedaron argumentos para contraatacar. ¿Qué reflexión sobre esta visión periodística de Diario Expreso? Mire, sobre lo que pasó? Yo creo que las crónicas que hacen normalmente son cuando se está todo el tiempo, pues pueden tener una buena luz con respecto al tema. En este caso no lo es. Yo estuve ahí a decirle a la gente por qué no cabía, primero, que yo contradiga en ese momento absolutamente todo, más allá de que lo volví a hacer. Volví a recordarle a todos todas las mentiras que dijo la ministra de Gobierno en ese caso. Cuando una persona va a ese proceso, lo que hace es descargar, mentir, como cuando fue a mentir el señor procurador, que fue censurado, como cuando fue a mentir la ministra, decir que la ministra de Salud, la ministra Romo, fue a ofrecerle a la ministra de Salud el respaldo del gobierno, a decir que lo que ella había hecho eran criticables, pero no eran irregularidades, que fue censurada en el Pleno. Fui a recordarles que yo no podía estar interrumpiendo el derecho a la defensa de una persona mientras exponía. Una vez que terminó de exponer, habiendo escuchado todo, habiendo estado con el equipo, preparando las cosas que hay que preparar, conversando, pues fuimos a decir las cosas con claridad. Tanto es así que el decir ni apareció, usted me entrevistó después de. Es verdad que fue después de la intervención, más durante la intervención no se puede interrumpir. Y esto fue transmitido en redes sociales, fue grabado por el equipo, fue grabado por todo iba llegando constantemente a la información, mientras nosotros íbamos preparando lo que le íbamos a decir al final de la intervención. En consecuencia, lo que hay aquí es un blindaje a la impunidad que se hace en parte por la comisión y en parte por la gente que tiene derecho a tener su opinión política, ya sea que está en los medios de comunicación. Yo no voy a opinar sobre más allá de los hechos, digamos. Yo creo que la prensa en general tiene que tomar posiciones, me parece razonable cuando lo hace, pero cuando se dice que ni apareció, pasa que quedarse hasta el último nomás, pues, ¿no? Y esto con mucha claridad. Ese día la interpelación será en el Pleno. Pero usted está consciente de que tal vez el proceso no llegue al Pleno porque podría tener un informe de archivo en la comisión. No, el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que solo durante los primeros 5 días se aboca conocimiento y solo ahí se califica o se archiva. Y se califica si es que cumple con los requisitos del 131 de la Constitución, número de firmas que apoyan y la autoridad que es fiscalizada. El juicio ya calificó. En ese mismo artículo, al final, donde habla del proceso, dice que el juicio continuará aún sin las firmas. Luego el 82 habla de un informe. Y el informe tiene que explicar si es que se archivó, por qué se archivó, caso que no es el de este juicio, que ya calificó, y luego en la recomendación de juicio, pues ellos tendrán que recomendar que en el juicio, de acuerdo a lo que ellos escucharon,
se convencieron o no de una u otra cosa. O sea, usted dice que sí o sí el proceso debe llegar al pleno. El proceso tiene que llegar al pleno. Pero hay procesos que no han llegado al pleno porque se han quedado en fiscalización. Porque la gente ha violado ese procedimiento. O sea, aquellos procesos que se quedaron en fiscalización con informe de archivo o que no tuvieron resolución son ilegales. Es un proceso que se han llevado mal. Hace poco se archivó el del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no estoy seguro si se archivó dentro de los primeros 5 días, que es el tiempo de archivarlo. Si no fue así, aunque haya sido así, tiene que haber un informe pues que diga que se archivó y que vaya al pleno. Peor aún ahora que el juicio ha calificado, el juicio está calificado. La comisión no lo puede archivar, como esfumaron el juicio político que yo le hice al ex vicepresidente de la República. 2 juicios políticos le hice, así que nadie se extrañe, el siguiente juicio político que va a entrar en proceso en esta semana o la otra a la ministra de Gobierno por el tema de los gases lacrimógenos caducados, por el tema de las bombas lacrimógenas a las universidades, por el tema de que sí existía informe de inteligencia cuando ellos dijeron que no, por el tema de que activaron tal del protocolo de protección de periodistas una semana después, ustedes lo habrán escuchado, por el tema que habían 17 personas que tenían la ruta del vicepresidente y resulta que lo dejaron ir a todos. Todos esos temas son temas que afectan a la ciudadanía y que dan cuenta de la incompetencia de la ministra de Gobierno que se evidencia una vez más en este caso de octubre. Usted presentó en el Pleno Legislativo un audio donde aparece la gerenta de un hospital pidiendo o diciéndole a la ministra, se le escucha a la ministra, que va a renunciar porque no ha podido cumplir con las peticiones del tío de la ministra que le solicitaba prebendas de contrataciones y cargos en ese hospital y que ella se disculpa con la ministra y la ministra le responde y le dice: los únicos que pueden pedirle su renuncia al cargo son sus superiores. Ese audio revela muchas más cosas. Sí es. Lo que a mí me sorprende es que esto no haya sido fiscalizado. ¿Usted lo va a fiscalizar? ¿Quién va a llevar esto a niveles ya judiciales, me refiero? ¿Y por qué en ese mismo contexto las autoridades del gobierno no han promovido que se investigue desde Fiscalía un caso tan comprometedor para la ministra, para la gerenta del hospital y para su supuesto familiar que aparece involucrado en esos audios que usted presentó? Esto es una de estas cosas increíbles que evidencian el blindaje de la ministra por parte del gobierno. El presidente de la República dijo, y se le toma la palabra, yo no comparto con él el 90% de las cosas, el 5% creo que es mentira y otro 5% le tomo la palabra. Él dijo: denuncien. Aquí hay una funcionaria que estaba llamando a un ministro de Estado, al más alto de todos, después del presidente, de todos los delegados del presidente, a decirle que hay un acto irregular. Ella tenía la obligación de decirle: señora, denuncie. Ella tenía la obligación de poner la denuncia, o de poner en conocimiento de las autoridades, no de la denuncia. Cuando esto se conoce primero a través de la renuncia de la funcionaria, hay un asambleísta que por el 21 de noviembre, el asambleísta Cadena, pone esto en comisión de fiscalización. No se ha movido. Eso ya está pedido en comisión de fiscalización, inclusive antes de que yo lo saque. Luego, cuando yo me entero de este documento, se lo pongo en conocimiento del presidente de la Asamblea, como lo hemos hecho en otros casos, para que lo envíen las autoridades que investiguen. Lo mismo con el audio. Un audio que ya estaba circulando en redes sociales, que tiene un contenido absolutamente público, que estaba publicado en las redes sociales, como se filtran muchísimos otros audios, como por ejemplo el tema del expresidente de la Asamblea, que se filtra el audio, que por eso el fiscal general lo trata mal el audio, no lo denuncia, como la ministra no estaría haciendo, y por eso se ha censurado el fiscal, pues. Solo por esa cosita, imagínense la ministra que tiene todo lo que hemos hablado. En consecuencia, esto también va a tener que ser tratado en la Comisión de Fiscalización. Yo también ya pedí en Comisión de Fiscalización, dentro de la función legislativa, es lo que cabe. ¿Por qué? Porque el presidente de la Asamblea ya tiene estos documentos y estos audios para que sean enviados a la autoridad competente dentro de la función judicial y que también empiecen sus procesos por ese lado. ¿Cuándo, y con esto cierro, cuándo la comisión debe emitir su informe? La comisión tiene que emitir el informe a mediados de la semana entrante, mediados o finales de la semana entrante como mucho. Y de nuevo, el 81 manda que una vez calificado el juicio, que así fue calificado ya, porque solo podía ser archivado en los primeros 5 días, el juicio tiene que pasar al pleno. No hay otra cosa apegado a la ley. De otra forma es violar la ley, blindar a un ministro, darle la espalda a la ciudadanía y poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Asambleísta, gracias por el tiempo, muy amable. Encantado de estar acá, un abrazo a todos. Gracias. Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta de Creo, uno de los 3 interpelantes en el juicio político que se tramita en la Comisión de Fiscalización contra la ministra de Gobierno María Paula Romo. 8:29.